Día Internacional de la Mujer. Sabemos que últimamente hemos hablado mucho acerca de la ley para mantener a las mujeres en una vida libre de violencia. Y en ese sentido, cuando hablamos de violencia, hay muchos tipos de esta. Se manifiesta de diferentes maneras y en diferentes ámbitos o en diferentes lugares. Un lugar muy importante es hablar de Internet. Y tenemos que hablar entonces de la violencia digital contra mujeres y las niñas. Andrea Cházaro es especialista en este tema y así comparte en ONU Mujeres México. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola Alfredo, muchas gracias por este espacio. ¿Qué tema tan importante? ¿Qué nos cuentas en este día tan emblemático y en el tema que es tu especialidad? ¿Por dónde empezar, Andrea? Bueno, quizá primero es importante mencionar que este año el lema de las Naciones Unidas para el 8 de marzo es un llamado por un mundo digital inclusivo, educación, innovación y tecnología para la igualdad de género. Esto con el objetivo de concientizar sobre el potencial y los desafíos que la transformación digital trae para las mujeres y las niñas. Ya que la digitalización es uno de los cambios más profundos que están conformando el siglo XXI. Las tecnologías digitales están transformando las sociedades, permitiendo grandes avances para mejorar las vidas de las mujeres y las niñas, pero también han dado lugar a nuevos desafíos que pueden perpetuar y profundizar las desigualdades de género existentes y las violencias de género existentes. Entonces, estamos frente a una oportunidad única para conformar un futuro en el que la tecnología contribuya a transformar las normas sociales, a amplificar las voces de las mujeres y las niñas, a fortalecer su empoderamiento político y socioeconómico, y por ello es importante visibilizar la violencia que sufren las mujeres y las niñas, la violencia de género en los contextos digitales, para poder prevenirla y eliminarla una vez que las mujeres ya pueden o logran acceder a los contextos digitales. Vámonos a la llaga, si me permites, Andrea. Para poder prevenirla y eliminarla tenemos que conocerla. Dime en tu experiencia y estadísticamente me imagino también, ¿cómo se presenta este tipo de violencia digital? ¿Qué es? ¿Cómo sucede? Claro, la violencia, bueno, en México se conoce como violencia digital contra las mujeres y las niñas, también es conocida globalmente como violencia en línea o facilitada por las tecnologías de la información y la comunicación, y es una forma más de violencia de género contra las mujeres que se comete o se agrava con la asistencia o el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y que esa acción o esas acciones les causan un daño, un sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o simbólico en cualquier ámbito de la vida de las mujeres. Entonces es importante enfatizar que sus repercusiones, las repercusiones de la violencia digital pueden ser tan graves como las de la violencia fuera de Internet, pueden afectar el acceso a Internet de las mujeres y tienen un efecto paralizador, ya que impiden la participación plena e igualitaria de las mujeres en la vida pública, y lo cual entraña pues graves consecuencias para toda la sociedad. Sí. A nivel global, el 40% de las mujeres tienen experiencias de violencia en línea, o sea, casi la mitad de las mujeres encuestadas, y más de 8 de cada 10 han presenciado que otras mujeres la han sufrido. Las formas más comunes a nivel global de violencia digital fueron la difamación, el ciberacoso y el discurso de odio. Y en México, cerca de 3 de cada 10 mujeres usuarias de Internet fueron víctimas de ciberacoso. Esto equivale a 9.7 millones de mujeres que en su mayoría recibieron insinuaciones o propuestas sexuales en medios digitales. Ese es un punto bien interesante. Ya nos enumeras muy concretamente a qué se le llama violencia digital y cómo generalmente se presenta. Háblame, y ya lo hacías, un poquito más de México. En ese sentido, ¿cómo estamos en cuanto a otros países, Andrea? ¿Cómo estamos en cuanto a este acoso, esta violencia digital? Yo quiero pensar lamentablemente que no estamos muy bien que digamos, ¿verdad? Sí, en México no dista de las cifras de otros países. Desafortunadamente, como no existe todavía un consenso global sobre la definición y los tipos de violencia digital contra las mujeres, es difícil tener metodologías que se puedan comparar sobre encuestas entre otros países.
pero la prevalencia es alta. Afortunadamente ya han habido diversos esfuerzos de encuestas nacionales en México en donde se visibilizan estas 3 de cada 10 mujeres usuarias de Internet que son víctimas de ciberacoso, y cómo también las mujeres jóvenes y las niñas son especialmente afectadas en México por este tipo de violencia, que son más del 32% de las mujeres jóvenes las que sufren este tipo de violencia. Y por otro lado, estas experiencias de violencia digital pues son comunes para todas las mujeres, desafortunadamente, alrededor del mundo, pero especialmente las mujeres en la vida pública corren un mayor riesgo. Por ejemplo, las mujeres periodistas, las que participan en actividades políticas, las defensoras de los derechos humanos, son muy vulnerables a la violencia digital. También cifras globales nos dicen que 73% de las mujeres periodistas han sufrido violencia en línea en el ejercicio de sus funciones, y que también las niñas y las mujeres jóvenes, como te decía, enfrentan niveles más elevados de violencia y nos cuentan sus experiencias de acoso y de violencia sexual en estos contextos que han recibido en una edad tan temprana como los 14 y 16 años a nivel global. Yo quiero pensar, Andrea, que obviamente necesitamos sentarnos y muy concienzudamente enfocarnos en aprender qué hacer. Pero en un momento como este y en un día tan simbólico como este, déjanos tarea. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Creo que lo primero que se tiene que hacer es aprender a identificarla, conocerla mejor, saber dónde ocurre. Hay muchas formas de violencia contra las mujeres en los contextos digitales, que van desde el acoso sexual, que incluye el envío de comentarios sexuales explícitos y no deseados o no solicitados, la difusión de información personal o de imágenes íntimas sin consentimiento, los comentarios denigrantes, amenazas, ciberataques a la reputación, suplantación y robo de identidad. En fin, hay una gama muy grande de tipos de violencia digital o en los contextos digitales que es importante conocer y poder informarnos, saber qué ocurren en Internet, en redes sociales, mediante correo electrónico, mediante aplicaciones de mensajería instantánea, plataformas, videojuegos, en fin, ocurre en todos los espacios digitales. ¿Y qué podemos hacer? A nivel individual, las personas que son víctimas o sobrevivientes de violencia de género en los contextos digitales, primero es importante que documenten las agresiones con capturas de pantalla, que reporten ante las plataformas intermediarias para que puedan usar los mecanismos de denuncia que ya existen de las propias plataformas y, por supuesto, denunciar ante las autoridades. Y por otro lado, hay esfuerzos que se pueden hacer también a nivel individual. Si las personas son testigos o presencia en un acto de violencia digital, pues, en primer lugar, es no guardar silencio ante la impunidad de la violencia digital, ante esta impunidad social, no compartir o reproducir imágenes que se tomaron sin el consentimiento de otras personas, imágenes íntimas, también es importante, y también acercar recursos e información a esas personas que conocemos que están viviendo violencia. Desde el sector público, pues es importante contar con marcos normativos integrales y seguir armonizando las leyes que están encargadas de visibilizar, prevenir, atender y sancionar la violencia digital. También hay que dar prioridad a la generación de datos, a contar con recursos financieros, por supuesto, brindar protección, acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas. Y por último, se requiere un compromiso también del sector privado, con énfasis en las empresas intermediarias de Internet para colaborar con las víctimas y autoridades ante estos casos. Y es importante que estos dos sectores cuenten con protocolos adecuados para actuar y que no se revictimice a quienes son víctimas de violencia digital. Y bueno, pues también diseñar más campañas de sensibilización, más campañas en donde se le pueda brindar más información a las familias, a las mujeres, a los hombres, a toda la sociedad, para que se pueda identificar y comprender muy bien la violencia digital. Y pues bueno, cerraría quizá con el nivel individual. Reitero que es importante escuchar y creer a las víctimas, claro, y que si eres testigo no compartas contenidos que ataquen o agredan a las mujeres y las niñas.
y que se inicie por simplemente unirse a una conversación para hablar sobre la igualdad de género y la violencia contra las mujeres y en general propiciar entornos de igualdad más seguros donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos, donde transitamos, donde nos divertimos, incluyendo todo esto en los contextos digitales y también fuera del espacio digital. Perfecto. Andrea Cházaro, gracias por tu tiempo en un día tan simbólico, tan especial. Un abrazo solidario a todo ONU Mujeres México. Que tengas muy buen día. Muchas gracias, igualmente.